Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Nos acompaña esta tarde el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, que el día de ayer acompañó junto con otros gobernadores de diferentes partes del Perú al presidente Martín Vizcarra cuando anunció la presentación de la cuestión de confianza. Gobernador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo para usted. todos los hermanos que nos ven esta tarde. Gracias a usted por venir. Lo que vimos ayer fue algo, la verdad que sin precedentes. El Ejecutivo en pleno respaldando la política del presidente. ¿Cómo se gestó este apoyo? ¿Cómo así estaban ustedes el día de ayer con el presidente? ¿Lo coordinaron previamente? Cuéntenos un poco. Tú debes conocer que en metafísica se conoce la ley de la causalidad, no la ley de la casualidad. Nosotros ya de manera permanente habíamos tenido reuniones de trabajo con el ministro del Solar, con el presidente de la República y con otros ministros, y es en ese contexto que nosotros siempre habíamos manifestado nuestro apoyo, nuestra predisposición por convicción democrática, lo que es el tema de las reformas que deben darse en nuestro país. Ya el 3 de mayo habíamos tenido una reunión en la Asamblea y ahí le habíamos dicho al señor presidente del Consejo de Ministros que deberíamos tener una reunión de trabajo más amplia. El 18 de mayo, ya allá en la zona de Piura, lo volvimos a reiterar, porque nos reunimos la Mancomunidad Nororiental. Y el 22 le enviamos de manera oficial que tengamos la reunión el día de ayer a las 5 de la tarde. Y previo a ello, en la mañana, habíamos tenido reunión de trabajo en el foro, en el marco del foro de Alianza del Pacífico de las Pymes, y así también con los dirigentes agrarios. Y nosotros nos fuimos a esa reunión a las 5 de la tarde, como correspondía, a seguir con nuestra agenda pactada. Y al llegar, el presidente de la República nos dice, ¿sabe qué, señores gobernadores? Les voy a dar a ustedes una primicia, ustedes son los primeros que se van a enterar. Acabamos de firmar, de aprobar el decreto supremo, donde vamos a hacer la cuestión de confianza. Es salida de su Consejo de Ministros. Salió del Consejo de Ministros, se acercó a nuestra reunión de trabajo, y nosotros, como coherencia, como continuación del correlato que habíamos estado haciendo anteriormente, simplemente le dijimos que nos gustaría acompañarlo para demostrar que nosotros también estamos apoyando las reformas políticas del Perú. Y había una unanimidad, porque la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales tiene más de 20 miembros. ¿Todos estaban alineados con esta postura? Sí, todos. Fíjate que si tú ves el documento, ha sido firmado por los 25 representantes de todo el Perú. Incluso solamente 2 gobernadores no llegaron. El de Madre de Dios, No, sí ha firmado. Lo que pasa es que el que hemos publicado es el cargo, pero el que se ha entregado al presidente de la República sí ha firmado. De acuerdo. Entonces, eso ahora lo han hecho notar en una entrevista que le han hecho en Radio Exitosa. Entonces él mismo ha aclarado que sí ha firmado, pero el que ha ido al presidente y el que ha quedado con nosotros, eso él no lo firmó. Entonces, lo que ha ocurrido es de que de los 25, solamente 2 han firmado los vicegobernadores, pero correcto, en el marco de la representación hemos estado los 25. La congresista Belka Toma dijo hoy por redes sociales que ustedes habían sido usados, que fueron convocados para hablar sobre anemia y otros temas, y terminaron en la foto con el presidente. Si yo tengo que calificar respetuosamente lo que ha expresado la señora Belka Toma, yo diría que es un comentario anémico. Anémico. Un comentario anémico. Es decir, un comentario sin sustento, irresponsable, irrespetuoso, que falta el respeto al Perú, a nosotros los gobernadores regionales y lo más triste, a ella misma. Yo le invoco que tenga comentarios más prudentes, más reflexivos y más serios, no como lo que ha emitido en torno a nosotros. En el comunicado que se difundió ayer de la Asamblea de Gobernadores, manifiestan que este problema de no afrontar la corrupción está afectándolos en sus propias regiones. ¿Cómo en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, los perjudica? De muchas maneras. Por ejemplo, nosotros estamos enfrentando reposiciones del Poder Judicial. Hay jueces que nos están obligando que ciertos trabajadores que han tenido problemas laborales los repongan, incluso en regímenes laborales donde no les corresponden. Y asimismo, con medidas cautelares, están pidiendo que nosotros hagamos pagos
de ciertos beneficios que ellos mismos están señalando para los trabajadores sin tener el marco presupuestal, a pesar de que en el Ministerio de Economía y Finanzas está estipulado, especificado, de que se puede pagar ciertos beneficios cuando ya esté una sentencia consentida. Por lo tanto, para nosotros consideramos que las reformas tienen que darse de manera urgente y de manera inmediata. Por otro lado, por ejemplo, hay temas que tienen que destrabarse, en el caso relacionado con la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde, por ejemplo, las regiones necesitamos ya modernizarnos, necesitamos lo que es el tema relacionado que los ministerios se declaren en reestructuración para dar la real descentralización. Lo que viene ocurriendo actualmente es una desconcentración. Si usted ve, Joaquín, cuando va a las regiones se va a encontrar de que de manera paralela, por ejemplo, a las agencias agrarias que nosotros tenemos en todas las provincias, encontramos Agrorural, encontramos a Serfor, encontramos a INIA, encontramos a SENASA. Es decir, todo de manera paralela, quienes no articulan necesariamente con nosotros. Igual pasa en educación. Por ejemplo, tenemos problemas con las famosas UGELes, donde los directores han sido ratificados y ellos no están coordinando con nosotros. Y ahí en Cajamarca, por ejemplo, recibimos 1.000 millones de soles, de los cuales 800 millones están en el gasto corriente, pero la diferencia lo manejan las UGELes. Pero usted considera que esta cuestión de confianza y estas políticas, estas propuestas de reforma política van a resolver todos estos problemas. Lo que pasa es, fíjate que lo que resuelve es que nosotros no tenemos una clase política adecuada, una clase política que consciente y tener congresistas a futuro que sí respondan a políticas públicas, a políticas de Estado y no a intereses subalternos y personales, el Perú no va a cambiar. Y es por eso que nosotros consideramos que debemos apoyar las reformas para lograr lo que se llama la institucionalidad. Hoy, si nosotros escuchamos a ciertos comentaristas o opinólogos, vamos a encontrar que dicen que falta institucionalidad. Oye, o que se estaría afectando la institucionalidad. Cuando falta la institucionalidad, los partidos políticos desarticulados, el Congreso desarticulado, en un sistema moderno que debería ser el Ejecutivo, está totalmente desfasado, falta una reforma estructural allí, y si nosotros no apuntamos para eso, no vamos a lograr la gobernabilidad. Creo que no hay duda que se requiere un mayor compromiso para reforma política y lucha contra la corrupción, pero le quisiera preguntar si cree usted que esta es la manera más adecuada. ¿Qué respondería, por ejemplo, a quienes dicen que el presidente tiene una actitud muy confrontacional y que está de alguna manera acorralando al Congreso? Fíjate que yo diría más bien que el presidente ha reaccionado relativamente tarde, porque incluso se ha dejado arrinconar, y prueba de ello que las encuestas a él ha ido bajando como producto de que el pueblo peruano ve o veía en él cierto tema de debilidad, cierto tema de retroceso en las reformas que incluso de manera categórica en el referéndum que se dio el 9 de diciembre de 2018, donde fue prácticamente apabullante ese referéndum a favor de las reformas. Entonces yo creo más bien que el Congreso, cierto sector del Congreso, ha abusado más bien de que el presidente ha sido, entre comillas, relativamente débil, ¿no? Incluso al interior de su propio partido, por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene esta postura, ¿no? De que se está apechando, dice él, al Parlamento. ¿Cómo reconciliamos esta postura al interior del partido? Yo pienso que el Congreso de la República y los congresistas tienen que entender que no son intocables, que somos políticos, y los que más pechan son ellos, incluso envueltos en la inmunidad parlamentaria, que están de manera permanente agrediendo, de manera insultando, incluso ese comentario irresponsable que hace la congresista Jenny Belcatoma de nosotros, los gobernadores, lo hace en uso precisamente de que ella tiene una coraza que es la inmunidad parlamentaria, y se pelea con ustedes los periodistas también. Entonces yo creo que discrepo con mi colega y correligionario Víctor Andrés García Belaúnde, de que los que se han encargado en toda la vida republicana en los últimos años son los congresistas, al contrario, y más bien el presidente de la República. Fíjate, ¿quiénes han pechado a Belaúnde cuando fue presidente en su gobierno? Fueron los congresistas. ¿Quiénes han pechado al propio presidente Ollanta-Humala? Son los congresistas. ¿Quiénes han pechado a Pedro Pablo Kuczynski? Fueron los congresistas. Entonces, muchas veces en un país como el nuestro se equivoca el concepto de democracia, de respeto, con debilidad. Correcto. Dentro del propio Congreso hay algunos de sus miembros que quisieran un cierre del Congreso. ¿Cree usted que este es un escenario deseable?
Fíjate que yo creo de que la decisión, ya el presidente ya va a plantear o ya planteó, no sé cuándo lo hará, y ya de manera oficial ante el Congreso. Hoy día se ha enviado el oficio Ya mandado formalmente oficio. y el día martes 4 se ha pedido Se la pide, audiencia. entonces, pero incluso no era necesario que se mande por escrito, ¿sabes? ¿No? Se decía, se presentaba solamente ante el Pleno y se hacía la cuestión de confianza. Correcto. Entonces, ahora ya eso pasa a otro escenario, pasa a un escenario del Congreso. Entonces ya los propios congresistas tendrán que tomar la decisión. Como consecuencia de las decisiones que tomen ellos, ya el presidente de la República, en el marco y en el uso de la Constitución, ya deberá tomar las decisiones y podemos hacer varios escenarios, ¿no? Un escenario es que los congresistas, digamos, decidan aprobar lo que ha mandado el Ejecutivo y todo el mundo felices, contentos, y la otra es el escenario que ellos quieran marear a perdiz, como dicen los españoles, entonces, y lo otro es que simplemente no le hagan caso. Entonces, en los 2 segundos, el presidente podría disolver el Congreso, que quede la comisión permanente y convocar a elecciones. Correcto. En los 6 meses. Y la otra es más radical. No cerrar el Congreso, convocar una asamblea constituyente y hacer un nuevo contrato social con miras al bicentenario. ¿Cuál cree usted que sería la salida más beneficiosa para el Perú de todas las posibles? Yo te soy sincero, tal como está la situación que queremos pacificar, disminuir, yo sería que los congresistas se allanen y aprueben la reforma política. Por eso la decisión ya está en el propio Congreso de la República. Correcto. Además, el Congreso daría un mensaje de madurez que también están por lo que es la gobernabilidad y la reforma política de nuestro país. ¿Y qué pasaría si es que el Congreso el día martes afirma que le da la confianza respecto de la política de Estado, pero luego en el debate de los proyectos específicos altera el espíritu de los mismos? ¿Qué podría hacer Vizcarra en ese caso? Por eso, ahí otra vez tendrá que ser la cuestión de confianza y ya disolver el Congreso. Por eso te decía de que ya la responsabilidad, el trabajo ya queda en manos de los propios congresistas, que incluso tendrán que ver. Yo diría que ahí habría que hacer una invocación al Congreso, que ya deben actuar con absoluta responsabilidad y pensar como estadistas. Quisiera preguntarle más puntualmente sobre las 5 reformas en particular que el Premier ha llamado el núcleo irrenunciable, ¿no? Porque además usted es presidente de Acción Popular, entonces creo que su opinión es relevante. Por ejemplo, el tema de que se obliga a tener elecciones internas y que se elimine el voto preferencial. Usted que conoce bien la vida partidaria, ¿qué le parece esto? Mira, cuando a mí me preguntan si debe eliminarse el voto preferencial, yo soy uno de los solitarios, creo, porque hay muchos que dicen que debe eliminarse. Yo digo, no, que no se elimine, pero sí que se traslade a las primarias internas, de tal manera que la elaboración, por ejemplo, de las listas parlamentarias, se elabore en mérito de los resultados, cómo se dio esa elección interna, para evitar el mando, lo que es el mandato imperativo o la dictadura de las cúpulas, de manera que la base decida quiénes van a ser sus representantes, por ejemplo, en este caso, el Congreso. Es decir, el voto preferencial no debe eliminarse, sino trasladarse a las primarias. Y eso significa que en las elecciones generales uno solamente marca por el Correcto, partido. y tu lista ya ha sido elaborada democráticamente. Correcto. ¿Cree usted que las elecciones internas de los partidos deberían ser abiertas para que participe en general, que sean abiertas para que el público pueda participar? En Acción Popular, creo que en la propia ley hay 3 mecanismos de elección. Uno, a través de elecciones internas con los padrones, nada más con los militantes. El otro es a través de convenciones, asambleas, y el otro es a través de primarias abiertas. Nosotros en Acción Popular ya lo contemplamos los 3. Solamente que no encontramos el mecanismo y el apoyo necesario por parte de la OMPE para poder hacer ese proceso electoral abierto. Ahora, si vamos por la tercera vía, lo que tendríamos que hacer es que sea en un día todas las elecciones de todos los partidos políticos y que sea organizado por la OMPE, por el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIET. Tenemos gran debilidad de los partidos políticos. ¿Cuál es la debilidad? Uno es en la continuidad y en la capacitación permanente de los comités electorales, porque nosotros cambiamos comités electorales cada 3 años y por lo tanto ese comité electoral se va con todo lo que aprendió, se va con todo su conocimiento, con todo su acervo incluso documentario. Entonces es importante mantener una estabilidad de un comité electoral. Hay que hacer que las elecciones lo haga la OMPE. Correcto, de acuerdo. Hay un punto más en el que se pide que aquellos ciudadanos que han sido sentenciados en primera instancia no puedan postular a un cargo público, al Congreso en particular.
Hay quienes dicen que esto podría afectar la presunción de inocencia, porque uno puede apelar una sentencia en primera instancia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ahí sí hay algo que podríamos debatirlo, ¿no? Porque ahí sí estaríamos vulnerando incluso los derechos fundamentales en lo que es la Constitución, porque todos tenemos todavía el tema de lo que se refiere a la segunda instancia, incluso podemos ir a casación, debe de ser el caso. Ahí yo sí creo que podríamos hacer un pequeño cambio, pero lo cual eso no va a desnaturalizar toda la ley, el espíritu, porque al final, cuando ya está sentenciado, ahí ya sí podría. Pero lo malo que en nuestro país también hay muchas calendas griegas para el tema de las sentencias. Y quisiera aprovechar que usted está acá para preguntarle un poco sobre Cajamarca. Ya usted lleva algunos meses frente a la gobernación y quisiera preguntarle en particular sobre su postura respecto de la industria minera. Cajamarca es una región con gran potencial minero y pasadas administraciones en el gobierno regional o en la gobernación han tenido una posición antiminera. ¿Cómo se define usted con respecto a la minería? Mira, yo no me considero ni pro minero ni antiminero. Yo me considero pro desarrollo. Entonces, todas las actividades productivas y económicas tienen que darse dentro del marco de la ley. Por ejemplo, en este caso, las actividades extractivas tienen que hacerse respetando la ley y tienen que hacerse con la consulta o la licencia social. Todas. Y lamentablemente, en las regiones, y de manera particular en Cajamarca, muchos de estos proyectos no han tenido esa conceptualización. Y fíjate que en la provincia de Bambarca tenemos cerca de 1000 pasivos mineros, y que incluso por eso Bambarca está en permanente lucha, en permanente reclamo. Y por otro lado, cuando se quiso impulsar el proyecto Conga, lo cual no contó con la licencia social, ocasionó muertos, tanto en Celendín como en Bambarca. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de manera sostenible, firme, en la que la comunidad tiene una opinión muy importante. Y otro tema que yo sí soy categóricamente diciendo es que tiene que cambiarse el modelo minero. Por ejemplo, en los países más capitalistas del mundo, cuando se encuentran petróleo, encuentran minería, en tu terreno te hacen socio. En cambio acá no. La Constitución dice que el suelo es de la persona y el subsuelo es del Estado. Y por lo tanto te expropian o simplemente te compran tu terreno que en bajos precios, en bajas condiciones. Y al final la minería te ensucia, porque no hay el ANA, por ejemplo por ejemplo DIGESA, tiene que actuar con absoluta rigurosidad. Y olvidémonos de esos conceptos que se habla de permisología, que se habla de tramitología, esos son palabras que se crean simplemente por no querer cumplir la ley. Y respecto del proyecto Conga, que es el de mayor envergadura que existe en la región, ¿usted vislumbra que durante su mandato este proyecto pueda finalmente ver la luz? Yo le he dicho, fíjate que el proyecto Conga es un proyecto que incluso no debe ni verse ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a revivir lo que hemos hablado hace un instante. Todavía hay heridas muy graves que no se han cubierto, incluso alrededor del propio proyecto Yanacocha, específicamente en los distritos tanto de Baño del Inca, de la Encañada, que están cerca del proyecto Yanacocha, están en permanente conflicto por el tema del agua. Incluso en estos momentos también hay un cierto conflicto con la provincia de Bambarca, porque en ese proyecto de expansión minera que tiene Yanacocha también está perjudicando. Por lo tanto, yo diría que en estos momentos ¿No cree usted posible que se pueda llegar a un acuerdo social con yo los lo veo muy difícil. No lo veo muy difícil porque alrededor del proyecto Conga hay muchos proyectos ganaderos, hay muchos proyectos agricultores. Entonces, yo creo de que las heridas están abiertas todavía en ese proyecto. Quisiera preguntarle por Acción Popular ahora. Hay dudas respecto de la situación interna del partido de miras al 2021, que cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y usted preside el partido. ¿Cuál es la relación entre los liderazgos que existen actualmente? Uno de los cuales sin duda representa a usted, también está el señor Roldis Canseco, está el señor Barnechea. ¿Se lleva la fiesta en paz? Yo voy a ser transparente, fíjate que por eso yo soy uno de los que está apostando por las reformas políticas. ¿Por qué? Porque al tener una reforma política vamos a lograr lo que es la institucionalidad, no solo de los partidos, sino de todo el sistema político y electoral a la vez. Y en este caso, tal como está la situación, todos los partidos políticos estamos inmersos en una profunda crisis. Por eso apuesto yo por las reformas. En primer lugar, Acción Popular, por ejemplo, desde el 2015 o 2016 hasta ahora, no tenemos secretario general reconocido por el ROP.
incluso no tenemos comité ejecutivo, no tenemos comités ejecutivos departamentales. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué? Porque hubo unas impugnaciones a un proceso electoral. Primero estaba Rafael Vázquez, luego se agruparon ahí ciertos correligionarios y lograron que su inscripción sea revocada del RO. Luego hubo otra elección en julio del 2017, donde aparentemente salió elegido el congresista Edmundo Águila Herrera, pretendió inscribirse y otros correligionarios impugnaron esa inscripción y lo obligaron a sacar esa solicitud para poder participar en las elecciones. Hasta ahora no tenemos Pero secretario con todos general. estos problemas Por internos, eso, uno pensaría que si es que eventualmente llegan a gobierno, también habrían problemas. correcto, por eso yo apuesto por las reformas, para hacer que el partido sea sólido, para que sea institucionalista, para que haya un padrón bien elaborado, para que haya un comité electoral bien dado, para que haya un consejo de plan de gobierno que esté permanente y estudiando la problemática nacional, regional e internacional. Y es en ese sentido que si nosotros no solucionamos los problemas en este año, yo no auguro un futuro incierto para nuestro Como país. están las cosas, ¿quién cree usted que sea el candidato del partido? Mira, nosotros no sabemos quién va a ser el candidato porque en el partido, en primer lugar, se elige a través de esos mecanismos que te he comentado. Correcto. Ahora falta que se precisen, no sé si sean abiertas o solamente sean con el padrón, pero nosotros sí estamos obligados en apoyar a aquel que resulte ganador. Ahora, decirte en estos momentos, te soy sincero, no tendría la bolita mágica para decir quién ganaría las elecciones internas de Acción Popular. ¿Cómo votará Acción Popular cuando se presente la cuestión de confianza en el Congreso? Bueno, el Congreso, los congresistas con nosotros no coordinan, es parte de la crisis interna que te estoy manifestando. Entonces ellos actúan libres según la Constitución porque siempre invocan que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, esa pregunta yo le pasaría a los congresistas cómo van a votar, porque con nosotros no coordinan nada. ¿Pero considera usted que deberían respaldar la política del gobierno? Bueno, si fuera yo congresista, yo respaldaría, porque yo como gobernador, los gobernadores en general, estamos apoyando las reformas, pero en este caso ellos están en otra frecuencia, ¿no? ¿Es usted optimista respecto de que en lo que queda de este periodo presidencial se puedan finalmente hacer cambios significativos en materia de reforma política y reforma de justicia? Si algo los peruanos jamás debemos de perder es el optimismo y la esperanza. Si algo los peruanos debemos siempre es seguir construyendo, poner un granito de arena con mucho positivismo donde estemos para hacer que nuestra patria sea fuerte, justa, soberana y solidaria. Eso es lo que debemos hacer siempre por nuestro país. Yo siempre abrigo la esperanza que vamos a generar espacios democráticos, sobre todo para los jóvenes, ya no para nosotros tanto, sino para los jóvenes y los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren participar en política, pero que hay ciertas barreras. Por ejemplo, tener dinero. Cuando yo elaboraba mis listas para ser candidato en esta última elección, tenía muy buenos ciudadanos. Yo les invitaba a que participen. Me decían, Mesías, no participo porque no tengo plata, no tengo dinero. O sea que en estos momentos la condición para hacer política en el Perú es como yo lo llamo literalmente, hay que tener bolsillo de payaso. Y eso no puede ser. Un bolsillo grande que muchas veces llega dinero de dudosa procedencia. Bueno, este es uno de los puntos contenidos en Claro. la reforma, que creo que en general todos los peruanos quisiéramos que se avance en ese sentido. Gobernador, yo le agradezco mucho. No, gracias Joaquín y disculpa la demora. No, gracias a usted por venir. Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.